Bueno, mi hermana, por favor, puedes ahora sí iniciar con la lectura del devocional en esta mañana. Mi hermana, Te salió la hermanita Miriam. De te pronto sale. Amén, ah, amén. Ok. Abril 8. Dios conoce lo que es mejor. Señor, mi corazón no es soberbio ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas ni con cosas demasiado difíciles para mí, sino que he colmado y acallado mi alma. Como un niño destetado en el regazo de su madre, como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Salmo 131, 1, 2. El proceso de destete de un niño de su madre puede ser doloroso, pero es necesario para un desarrollo y una madurez saludables. En la cultura occidental actual, el destete se produce a una edad temprana, antes de que la personalidad comience realmente a manifestarse. Cuando se escribió este salmo, la transición de la leche materna se producía mucho más tarde, alrededor de los 3 años. Por lo tanto, el destete podía ser una lucha confusa para el niño, ya que aprendía a prescindir de algo que antes disfrutaba. Pero una vez destetado, el niño se calmaba y quedaba tranquilo. Ahora entendía que se le seguiría proveyendo y podía disfrutar del tiempo con su madre por sí solo y no como un medio para alcanzar un fin. No solo eso, sino que un niño destetado habría aprendido que su madre sabía lo que era mejor, incluso cuando se le retiraba un consuelo y la decisión parecía desconcertante desde su punto de vista de 3 años. Al igual que un niño destetado, es importante que nosotros, como niños espirituales, reconozcamos que no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros mismos. Podemos confiar en que nuestro Padre en el cielo sabe lo que es mejor. Sin embargo, con demasiada frecuencia, nuestros corazones orgullosos nos hacen cuestionar los misteriosos caminos de Dios. Exigimos saber por qué experimentamos dolor, problemas o pérdidas, pero sin reconocer que nuestras preguntas pueden expresar arrogancia. Las preguntas son inevitables, forman parte del camino, pero la verdadera satisfacción se encuentra en el aprendizaje de cómo manejar nuestras preguntas. El contentamiento dice, incluso cuando no puedo entender, aún no puedo confiar. Debemos tener cuidado de que en nuestro orgullo no exijamos que el alfarero nos explique por qué hizo la vasija de la manera en que la hizo. Isaías 45:9. La voluntad y los caminos precisos de Dios son un misterio, pero siempre son buenos porque Él es nuestro Padre. Con la ayuda del Señor podemos entrenarnos para enfocarnos en su providencia y recordarnos que nuestras circunstancias son temporales, que nuestro Padre sabe lo que está haciendo en ellas y que no pueden robarnos el gozo y la gloria que son finalmente nuestros en Cristo. En esto nuestras almas pueden estar tranquilas. En la vida cristiana, el contentamiento se obtiene a menudo a través de una experiencia de confusión e incomodidad. Mientras aprendemos a decir, mi Padre está a cargo aquí y está obrando para mi bien como su hijo. No necesito entender por qué puedo confiar en Él. Le tengo a Él y Él es suficiente para mí. Mi alma tiene paz
incluso en esta tormenta. Qué maravillosa verdad podemos recordar hoy. Para profundizar, Salmo 34. Amén. Mi hermana, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy, jueves, como de costumbre, el Señor nos trae refrigerio a nuestras almas. Y hemos hablado en el transcurso de los días de este año, en el devocional, que el camino de la cruz es un camino contraintuitivo. Nosotros nos demoramos 20 años enseñándole a nuestros hijos que sean independientes, que vivan sus vidas, que enfrenten el mundo ellos mismos, que puedan autosostenerse, puedan conseguir un trabajo y demás. En el Evangelio es al revés. Nuestro Padre quiere que cada día dependamos más de Él, que cada día agarremos esa pierna y no la soltemos. Ese es el camino que Él nos plantea de vivir esta vida, esta nueva vida que Él nos da aquí y ahora. Y hoy es un tema muy importante porque nos permite vivir esta vida a este lado de la eternidad con una visión diferente de lo que nos pasa. Entonces, Dios sabe, tu rey sabe qué es lo mejor. Tú no. Si eso comenzamos a entenderlo, vamos a estar bien. Él sabe qué es lo mejor. Yo no. En medio de todas las cosas, tu rey siempre es fiel. Y su palabra nos recuerda su fidelidad en tiempos de dolor. Él ve nuestra aflicción y no la menosprecia. Al contrario, nos asegura que no todo está perdido. Debemos comprender que la aflicción es una reacción natural al dolor y la pérdida, y realmente no hay nada malo en afligirse. Además, vamos a descubrir a la luz de la palabra de Dios que los momentos de tristeza, de dolor, de aflicción, tienen un propósito, ya que Él hace todas las cosas que obren para el beneficio de aquellos a quienes ha llamado. La primera pregunta es, ¿eres uno de los llamados? Salmo 46:10. Nos recuerda que debemos estar quietos y descansar en el conocimiento de que Él es Dios. O sea, Él es el Todopoderoso, Él es el que sabe qué es lo mejor, yo no. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, estad quietos. Esa es la premisa en los momentos de aflicción. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No olvides que el gozo del Señor, tu Rey, es tu fortaleza. Es decir, tu refugio en esos momentos es el gozo de tu Señor. Y ya hemos hablado del gozo de tu Señor en otros momentos. Así que ánimo en esta situación, esa situación que tienes hoy, que has venido teniendo, no va a terminar contigo, no va a acabar contigo. Más bien, es un escenario para acercarte a la presencia de tu Rey, de tu Señor, y para que de tu interior fluya una mejor adoración. Habiendo dicho esto, vamos a adentrarnos en Dios sabe qué es lo mejor. En muchos lugares enseñan que el sufrimiento y el fracaso no existen en la vida del creyente, que son ilusiones que Satanás ha puesto en nuestras mentes. ¿De verdad? Si eso crees, bueno, hay que borrar. Cosas como declara que ese mal no es real, porque todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Bórralo, bórralo. No tiene absolutamente nada que ver con lo que el Señor dice en su palabra. Hay otras cosas que dicen, los hijos del Altísimo no pasan sufrimientos, enfermedades, aflicciones. Los hijos del Rey no fracasan. Si eso, hay algo de eso en tu mente, bueno, hoy es un buen día
para pedirle al Señor que te lo saque, que te lo quite, porque lo único que va a hacer es definitivamente llevarte a la frustración, al dolor y a la tristeza. Otros dicen, si crees en tu propósito, Dios obra todo para bien. Y aún Dios no tiene nada que ver con las aflicciones. ¿De verdad? Si Dios no controla las aflicciones, no controla nada. Porque si Dios no controla una cosa, no controla nada. Él controla todo, absolutamente todo. Él es soberano. Cuando entendemos que Él es soberano, entendemos que Él está reinando y que nadie más que Él reina y que no pasa absolutamente nada que Él no haya previsto, entonces hay problemas. Quienes tienen fracasos, economía, salud, trabajo, pobreza, es porque tienen un pecado oculto. Bueno, si eso hay algo de eso en tu corazón hoy, saca el borrador y pídele al Espíritu Santo que te quite esos pensamientos de lo más profundo del infierno. Que los verdaderos hijos de Dios andan en victoria, que no hay espacio para algún tipo de derrota o lucha. No. Esta forma de pensar viene en parte por una interpretación errónea de Romanos 8:28 y en parte por las concupiscencias de nuestro corazón, en tanto que no hay un conocimiento de quién es Dios, quién eres tú, quién eras tú, cuál es tu posición hoy y cuál va a ser el final de todo. Cuando eso no está claro en nuestras mentes, divagamos y tenemos mucha lucha y tenemos muchos problemas. Pero Dios permita que hoy podamos ver las aflicciones desde otra óptica, desde otro punto de vista. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchos han utilizado para decir, usando este versículo, que el cristiano no pasa por desgracias porque Dios ordena todo a su favor. Interpretación errónea, mala. No solo se escucha este pasaje fuera de contexto en la iglesia, sino que aún los inconversos lo usan a su favor. Todas las cosas le ayudan a bien. Y aún nosotros, aún yo, lo he usado para decirle a un no creyente que todo le ayuda bien. Y es mentira. Y es falso. Y más adelante vamos a ahondar un poquito de ese tema. Ahora, si somos honestos, no podemos negar que pasamos sufrimiento. La Biblia y la experiencia lo evidencian. O sea, ¿hay una aflicción hoy en tu vida? ¿Ha habido una aflicción hoy en tu vida? Hay aflicciones, es una realidad. Y la Biblia lo apoya. Y la Biblia dice, sí, es verdad. Son situaciones que anhelamos que terminen rápidamente por el dolor que nos causan, dolor que no podemos negar, ni mucho menos hacerlo pasar como una ilusión. ¿No? Eso no es, eso no está pasando, no. El creyente pasa por aflicciones. Y si hoy logramos entender eso, vamos a estar bien. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pero en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, la aflicción es algo natural en la vida del creyente y no debe ser algo que sorprenda, desanime, abata, sino por el contrario, que sea un motivo de alabar con más intensidad, de glorificar con más intensidad a quien que nos amó hasta el punto de dar su vida por nosotros. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mire qué es lo que se prueba en las aflicciones, tu fe. Tu fe es lo que se prueba. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, en últimas,
El cómo enfrentes la aflicción demuestra tu nivel espiritual. ¿Qué tan grande es tu fe, como dicen por allá afuera? Es decir, hombres de poca fe. El Señor Jesús dice, pero hombres de poca fe, pues confían más en ellos mismos, en sus fuerzas, ¿sí? Pero aquellos que se arrojen al precipicio sin ver lo que hay adelante, entendiendo que Él está allí y cuida de cada uno de sus elegidos, ese es otro tema. Recuerden, permanecer, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces todo será. Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero mira lo que dice el Señor. El Señor no dice, y yo declaré, y yo lo pisé, y yo, no dice nada de eso. No dice. Dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces hay un propósito allí, y vamos a hablar de eso más tarde. Pero yo he rogado, yo he orado por ti para que tu fe no falte. En los momentos de aflicción, lo único que no debe faltar es la fe. Recuerden, el escudo es el escudo de la fe. ¿Recuerdan o no? Cada creyente está sellado con el Espíritu Santo. Recuerda que esa es las arras de nuestra herencia. Esa es la garantía de que vamos a morir, vamos a resucitar, vamos a tener cuerpos nuevos, va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, absolutamente todo. Esa es las arras, esa es la garantía. Es como los billetes. Cuando son puestos bajo la luz fluorescente, muestran su autenticidad, ¿sí? Muestran que tiene los sellos, que tiene lo que debe tener. Igual pasa con nosotros. Satanás y sus huestes reconocen al creyente, pues tienen el sello del Espíritu Santo y él no nos puede tocar a menos que Dios lo permita. O sea, a menos que Dios lo permita. Job, recordemos, era un hombre justo, Job 1:1. Sin embargo, sufrió en formas que son casi inimaginables. Si no has leído la historia de Job, hoy es un buen día para hacerlo más tarde y meditar en ella. Dios le permitió a Satanás hacer todo lo que él quería a Job, excepto matarlo. Y Satanás hizo lo peor que pudo. Él siempre hace lo peor que puede. En la vida de Job, en tu vida y en la vida de los creyentes. Entonces, hizo lo peor que pudo. ¿Cuál fue la reacción de Job? Mira, 3:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Él me matare, no Satanás, Dios. Él no está hablando de Satanás, y puedes leerlo allí. Job no comprendía el por qué Dios había permitido las cosas que le sucedieron. Recuerden, sus hijos murieron, sus ganados, absolutamente perdió todo. Y al final quedó con llagas en la piel, por allá relegado, rascándose con un pedazo de vasija de barro. Entonces, en ese orden de ideas, en ese escenario, él dice, aunque él me matare, en él esperaré. Fe, fe. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y se está rascando con llagas, sus hijos muertos. Su esposa al final le dice, mira, maldice a tu Dios y muérete. Entonces, Job no comprendía el por qué Dios había permitido las cosas que le sucedían, pero él sabía que Dios era bueno y por lo tanto continuó confiando en él. El Evangelio, la armadura de la fe, el escudo de la salvación. Su fe nunca flanqueó, la armadura de Dios puesta todo el tiempo. ¿Cuál es tu reacción ante las aflicciones por las cuales estás pasando? ¿Cómo reaccionas? Entonces, si algo viniere, obra de Satanás, a nuestras vidas, a los nuevos nacidos, es porque el Señor lo permite. Siempre para el bien del creyente, para la gloria de Dios. El maligno y sus huestes no pueden tocarnos a voluntad. Entonces, si ahí había algo de eso en tu mente, dile al Espíritu Santo que te lo quite. Satanás no tiene absolutamente nada que ver contigo, a menos que Dios lo permita. Ahora, regresemos a Romanos 8:28.
Entonces, Romanos 8:28 está inmerso en el capítulo 8 de Romanos. Y el capítulo 8 de Romanos, luego está el capítulo 9 y luego está y antes está el capítulo 7. Y antes están los otros libros y después están los demás libros. Es decir, recuerden que para la escritura no es de interpretación personal. Es decir, yo no puedo decir y definir una doctrina. Ella misma la define. Ella misma se autoexplica. No tiene necesidad de nada más. Entonces, por eso el consejo de Dios, cada creyente debe conocerlo completo. Y no leerlo una vez, ni dos veces, ni tres veces, las veces que sea necesario. Y es necesario siempre. Entonces, Romanos 8 inicia, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, está diciendo ya, claro, así inicia el capítulo 8 de Romanos. Antes está el capítulo 7 y el capítulo 7 recuerden cómo termina con el grito de victoria. Miserable de mí, 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne al pecado. Entonces Pablo dice, bueno, si eso está pasando en tu vida, bien, bien, ha nacido de nuevo. Gloria a Dios. Esa lucha debe estar allí. Y en el 8 dice, ya, tumba todo. En el capítulo 8 explica que antes era imposible obedecer a Dios por cuanto éramos esclavos de la ley del pecado y de la muerte, y claramente presenta que ya no somos esos esclavos, que ya no servimos a ese amo, por cuanto el Espíritu de Cristo mora en cada creyente, y así como levantó a Cristo de la muerte, también vivifica nuestros cuerpos mortales para que podamos servir libremente a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, no es un grito de derrota, no es un lamento de derrota, sino un grito de victoria, porque el Espíritu Santo está dentro y ahora podemos hacer lo que Él manda. Entonces, ese es el escenario de Romanos 8:28, que hay un nuevo ser, que hay una nueva criatura que tiene el Espíritu de Cristo y que ahora va a disfrutar de un montón de ventajas de que eso ocurra en su vida. Y una de esas ventajas Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, como toda la escritura es necesario siempre analizar el texto tomando su contexto para evitar problemas. Entonces, comenzamos observando que las aflicciones existen en la vida del cristiano. Juan 16:33. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción. Ahora, en otras palabras, todo el sufrimiento experimentado aquí en la tierra presente no se compara con el gozo ni la alegría venidera que será manifestada en el futuro en nosotros. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Iglesia, esa aflicción que hay ahora, ese dolor, esa tristeza, no va a compararse, es más, ni siquiera se va a recordar cuando estemos ahí presentes en las bodas del Cordero y lo disfrutemos eternamente. Esto es pasajero, esto es momentáneo, esto es de un momento y tiene un propósito. Tu sufrimiento tiene un propósito, mi sufrimiento tiene un propósito. Y vamos a entrarnos un poquito a este. Recuerde que estamos en un mundo caído, en un mundo que existe el pecado. Y entonces, como hemos dicho, terremotos, incendios, todo lo que la naturaleza genera es un gemir, esperando que el Señor venga. Igual nuestros dolores, igual nuestras aflicciones son un gemir. Entonces, es mentira que al llegar a los pies de Cristo todo es color de rosa y se acaba el dolor y la enfermedad y la pena y la lucha con la economía y no hay relaciones difíciles. No, por el contrario. Por el contrario. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Juan 16:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero antes que a vosotros. Es decir, si negamos las aflicciones en este tiempo para nosotros,
se tendría que negar el sufrimiento de Cristo. Tendremos que decir que el sufrimiento de Cristo fue una mentira y que los mártires, o sea, todas estas personas que han muerto desde Esteban por la proclamación del Evangelio, son una leyenda. Y aquí aprovecho para que leamos biografías de esos mártires y de esos misioneros que desde que la reforma se generó, eh, han caminado el camino de la cruz, esas sendas antiguas. Es muy, muy, muy bueno. Entendemos, sus hijos murieron, hijos recién nacidos murieron, todos sus hijos murieron, sus esposas murieron. El camino no es ese camino que nos pinta allá el Evangelio de la prosperidad. No, 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 no. En este mundo corrompido el sufrimiento toca la puerta de todos. La pregunta que nos contesta el verso 28 es la siguiente. ¿Recibe el creyente el sufrimiento de la misma manera que el impío? Esa es la verdadera pregunta que contesta ese versículo. Sabemos que a los que aman a Dios, es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Ciertamente, el apóstol no está refiriéndose a toda la humanidad, como podemos confirmar a ver que Pablo enfatiza, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora bien, ¿quiénes son los llamados? Los llamados son aquellos que han puesto por gracia su fe solamente en Cristo, por la redención de sus pecados. Como habíamos dicho arriba, han nacido de nuevo. Hay una nueva naturaleza que ahora puede responder de manera positiva a los requerimientos del Señor, como ya hemos hecho hincapié en devocionales anteriores. El verso 1 del capítulo 8 dice que estos que son llamados ya no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no son guiados por los deseos de la carne, lo cual es pecado, sino que luchan contra la carne y ahora piensan, recuerden que hablamos que era una batalla mental en las cosas del Espíritu. Los que son llamados pueden testificar con mucha confianza que han sido revestidos por la gracia de Dios y que ahora caminan con el deseo de agradar a su Señor, no al pecado. Esto es solo gracias a que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, mora en cada hijo de Dios. Entonces, aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, aquellos que siguen muertos en sus delitos y pecados, entonces no están dentro de los llamados. Entonces, esta afirmación no es para toda la humanidad, solo para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Luego, no pueden proclamar genuinamente que todas las cosas obran para su bien. Solamente a ti, a mí, a la iglesia de Cristo. Es que esas aflicciones obran para bien. Cuando estés allí metido, cuando estés en una angustia profunda, en un dolor profundo, recuerda que hay un propósito y es para bien. Todas las cosas ayudan a bien. Y no les digas mentiras a los impíos, que ese sufrimiento de ellos es para bien, ¿no? En tanto que eso no los lleve a la cruz de Cristo, a ver a Jesús como su Señor, Rey y Salvador. Mm, mm, no. Ese es el mayor bien que puede traer alguna aflicción para ellos. Que puedan levantar así como Noé eh, miraba hacia afuera y la única manera de mirar hacia afuera era ver la ventana que estaba a lo alto del techo del arca. Entonces, hasta ahora hemos podido revisar que la aflicción es algo natural. Satanás puede interferir en nuestras vidas solo si el Señor lo permite. Que las aflicciones prueban la fe del creyente y que las aflicciones obran para bien, solo aplica para los nuevos nacidos. Ahora, vamos a meternos un poquito más en las aflicciones, habiendo ya entendido un poco y puesto como el escenario atrás. En el libro de Génesis encontramos la historia de José, hijo de Jacob. Aquí vemos cómo un joven es vendido por sus propios hermanos, comprado como esclavo, puesto en la cárcel injustamente y luego proclamado gobernante de Egipto. Más adelante en la historia, estando José en esta posición de gobernante, volvió a pararse frente a sus hermanos, cuando estos fueron en busca de alimento, y él les revela que era el hermano y trae a su familia a vivir a Egipto. José pasó por mucho sufrimiento y por angustias, pero reconoció la soberanía de Dios y entendió que todo ese tiempo difícil era por un propósito divino según la perfecta voluntad de Dios.
Recuerden cuando el Señor Jesús ora y le dice a Pedro, y oro para que tu fe no falte. Oro para que tu fe no falte, hermano. Pídele al Señor que tu fe no falte en esos momentos. Ora por tus hermanos para que su fe no falte en esos momentos de angustia y dolor. Fíjese en las palabras de José hacia sus hermanos en Génesis 50:20. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En todas las adversidades que José enfrentó, Dios estaba activo y en control en todo momento. Así como José entendió la soberanía de Dios en su vida, debemos nosotros entender que en esta vida tendremos aflicción y aún así Dios está con nosotros, nos cuida, nos guía, los que hemos sido llamados y los que le amamos. Pablo no está expresando que todo va a salir bien a los que aman a Dios, sino que esos que genuinamente le aman y que han sido llamados por Él, reconocen más bien su soberanía sobre todas las tribulaciones en la vida y pueden gozarse en su aflicción, porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Iglesia, a Él no se le escapa nada, ni mucho menos se va de vacaciones abandonando al mundo y a sus hijos, no. Tu Señor, tu Rey, en todo momento está sustentando su creación y cada acontecimiento en ella Él es soberano. Salmos 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tu Señor está pendiente de ti cada milisegundo de tu vida, aquí y en la eternidad. Salmo 34:17 y 18 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Juan 16:33 nos recuerda, confiad que yo ya he vencido. En Cristo Jesús fueron puestas todas tus angustias, todos tus dolores, todas tus penas pasadas, presentes y futuras y sufrimientos. La pregunta es, ¿crees que están colgados allí? ¿Crees que ya no te pertenecen? Ellos cumplen una función muy diferente a la que tenían cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Y eso es lo que vamos a ver en esta última parte. El sufrimiento, por más que duela en el momento, tiene un propósito. Y uno de esos propósitos es formar. Y vamos a ver en qué sentido nos forman las aflicciones. El mismo Dios que gestó el nuevo nacimiento nos desarrolla madurez. Recuerden, el que comenzó la obra, la perfección, es Él, no tú. Recuerda, la gloria es para Él, en todo tiempo y en cualquier circunstancia. Entonces, el tierno asombro que produce ver un recién nacido cambia a preocupación cuando el doctor dice, no está creciendo. Dios no tiene ningún hijo enano. Bueno, al menos no espiritualmente, ¿sí? Porque cuando me conozcan, pues pequeñito. Dios no tiene ningún hijo enano. Al igual que hay dolores de alumbramiento, habrá dolores en el crecimiento. Mira lo que dice Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Ni aun Cristo en la carne fue exento de las aflicciones. Recuerden, Él era perfecto, impecable, impoluto, no había pecado en Él. Es decir, esta porción de la Biblia habla de que aprendió obediencia por lo que padeció. No es que pasó de desobediencia a obediencia, sino que pequeños actos de obediencia al gran acto de obediencia que lo condujo a la cruz.
Entonces, hay aflicciones en tu vida con el propósito de que crezcas, que madures, que cada día haya más frutos, que cada día muestres más a Cristo y menos a ti. La palabra dice, examínate. Entonces, un propósito de la aflicción en nuestra vida es formar, es hacernos crecer cada día más a la imagen de Cristo. ¿Cómo ves las aflicciones ahora? Segundo, correctivo. Pao, pao. El segundo es correctivo. La Biblia afirma que Dios al que ama disciplina. Recuerden, el otro día estábamos hablando del buen pastor, que era sublime esa comparación que hace para que nosotros entendamos cómo Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él y cómo Él se relaciona con nosotros. Habíamos dicho que Él vela por sus ovejas, que protege sus ovejas, que vigila sus ovejas, que ama sus ovejas y que está dispuesto a dar su vida por ellas, que de hecho lo hizo. Pero también el pastor tiene su vara y su callado. El buen pastor usa el callado para ayudarnos, pero igualmente la vara, pero igualmente la vara para evitar desvíos terrenales que pueden terminar en calamidad. Entonces, Dios nos redimió para ser salvos e igualmente para ser hijos adoptivos. La vara de corrección duele, pero conforta. Confiera a nuestro corazón la confianza de no ser bastardos despreciables, sino hijos del Rey, quienes han de conducirse conforme al decoro de la familia real. Recuerden que siempre hay, van a ver a Cristo a través de ti, a través de mí, a través de la iglesia. Entonces, además, como el niño con llantitas auxiliares para su bicicleta, nos infunde seguridad de que la caída fatal será prevenida por una fuerza mayor a nuestro esfuerzo personal. En medio del dolor, proponte hoy y cada día de los que falten antes de estar en la presencia de tu Señor, alabar a Dios, tanto por la caricia suave como por la vara firme, persuadido que en ambas se escucha el latido del amor paternal. Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Pero, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que no es provechoso, para lo que, perdón, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Familia, el Señor manda una prédica, manda un hermano, el pastor, algún versículo y nos exhorta. Y nosotros necios, necios, entonces Él dice, venga, ahora usted y yo, usted y yo. Y si tiene necesidad de quebrarnos una patica, no lo va a hacer, pero Él nos va a tener acá arriba. Familia, hijos, economía, lo que sea, no importa, no importa. Si somos hijos, Él nos va a disciplinar. Él nos va a disciplinar y eso también nos ayuda a entender que la salvación no se pierde. Primera de Juan 2:19, o sea, los que no eran se fueron. Dice la palabra que si un hijo se desvía, siempre habrá corrección. Entonces, si pecas y pecas y pecas y pecas y pecas, o tú ves en la congregación que peca y peca y peca y peca y nunca pasa nada, pues en tu vida hoy es un buen día para pedir un corazón de carne
pues solamente al Hijo el Señor disciplina. O sea, si ese que se fue a la iglesia nunca volvió, es porque nunca era hijo. Pero si se fue, él va a regresar en algún momento, ella va a regresar en algún momento. Y la va a traer, y la va a traer como sea, pero la devuelve o lo devuelve. Entonces, al hijo disciplina, al que no es, no disciplina. Seguirá muerto en sus delitos y pecados. Por eso, examinados a vosotros mismos, dice el Señor. Las aflicciones preparan, también preparan. Forman, corrigen, preparan. Entonces, las pruebas tienen un propósito formativo, correctivo, y ahora es preparar. ¿Pero preparar para qué? Las herramientas usadas por Dios se fraguan en el fuego de la prueba. Tú eres una herramienta utilizada por Dios. En el fuego de la prueba se va a fraguar, se va a limpiar, se va a mejorar. La lista no es corta. José sufrió por muchos años aflicciones, Moisés fue desterrado por 40 años, David sufrió persecución por 8 años antes de sentarse en el trono en Hebrón. Y Pablo ilustra esa verdad en su propia vida. Dice, considero que las severas pruebas que le sobrevinieron en Asia no eran una molestia por sacudirse, sino una dosis de empatía a su corazón por los que sufren. Es más fácil reír con los que ríen que llorar con los que lloran. Por eso, pero esa es la orden del Señor, llorar con los que lloran. Entonces, debe ser un deleite acompañar y aconsejar, pues si hemos pasado por ese camino, si hemos pasado por esas aflicciones, sabemos lo que se siente y cómo nuestro Rey preparó la salida. Ahora es más fácil compadecerse de mi hermano, de mi hermana, que está recorriendo ese camino. Somos compañeros de toda suerte de pruebas. Hoy tu Rey, tu Señor, pone a alguien en tu camino cuyo alivio se encuentra en la cosecha de sabiduría y discernimiento fraguada en tu aflicción. Mira lo que dice 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también, perdón, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para tu consolación y salvación, o si somos consolados, es para tu consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Nuestra esperanza respecto a ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. El otro propósito de las aflicciones es que nosotros tengamos experiencia en la aflicción y cómo esa aflicción nos genera sabiduría, discernimiento, crecimiento, y cómo esa aflicción nos permite acercarnos a otros y poder tener empatía con los otros y poder decir, mira, por allí yo pasé y mira cómo obró el Señor y mira cómo hizo el Señor y mira cómo me cuidó el Señor y mira cómo me sacó el Señor de allí. Pero es importante que haya coinonía, que haya esa relación entre los hermanos, porque ¿cómo me voy a dar cuenta cuál es la lucha, cuál es la aflicción de mi hermano, de mi hermana? Entonces, es muy importante. Y la otra pregunta es, ¿de verdad sientes gozo de consolar a un alma atribulada a partir de lo que has pasado? ¿Cómo tu rey te ha guiado y te ha consolado? Nos prepara para poder ayudar. Entonces, además de formación, corrección y preparación, las aflicciones también confieren prevención de episodios de enaltecimiento. Increíble pero cierto, nuestro susceptible corazón es influenciado por las tentaciones, pero también por las bendiciones. También las bendiciones nos pueden hacer caer. Las tentaciones nos desvían, las bendiciones hinchan el corazón de vanidad. Entonces, la aflicción
Es una vacuna antiinflamatoria para prevenir ese problema cardíaco de la hinchazón. No pienses que esta prevención está reservada para cristianos principiantes, neófitos de la fe o hombres de doble ánimo. No, también, pero no. El apóstol Pablo mismo requirió prevención. Le fue dado un aguijón en la carne para prevenir que los aires del tercer cielo, recuerden que él había estado en el tercer cielo, que él había visto todo lo que hay allí. Entonces, le fue dado un aguijón en la carne para prevenir que los aires del tercer cielo provocasen alucinaciones apoteósicas en su ser y se le hinchara el corazón. El aguijón le fue dado para prevenir la vanidad, no para corregirla. O sea, él no estaba en el pecado de vanidad, sino que lo que hace el Señor es como nos conoce, sabe qué es lo mejor para nosotros. Y lo mejor para Pablo en aquel momento era tener esa aflicción permanente. Tu rey te observa, te conoce completamente. Entonces, en este momento, la aflicción no fue para corregir, sino para prevenir, ¿sí? No fue un remedio, sino una medida preventiva. Hay pruebas fastidiosas que anhelamos despojar de nuestra vida, pensando en la aflicción como prevención del orgullo y la soberbia. Antes de pedir a Dios que remueva este dolor, esta pena, esta angustia, esta aflicción, debemos considerar en qué nos convertimos si Él concede nuestra petición. Pues como Dios hirió a Jacob para poderlo bendecir, así hay heridas medicinales que llevamos que nos permiten disfrutar de las bendiciones de Dios con sobriedad. Segunda de Corintios 12:17 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y él me ha dicho, mira, genial en la aflicción, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, las aflicciones confieren prevención, previenen que el orgullo, residuo de la carne, pueda ganar terreno en tu vida de servicio. No solo el pastor, no solo el maestro, no solo el diácono, cualquier hijo de Dios puede ser presa del orgullo y de la soberbia. Cuando recibimos felicitaciones, cuando nos llegan bendiciones, cuando estamos bien económicamente, lo que pasa casi 99.9% es que la vida espiritual se enfría. Entonces, no solo a los pastores, no solo a los maestros, no solo a los diáconos, cualquiera podemos caer en la trampa de la soberbia y el orgullo. Entonces, la aflicción también tiene ese propósito, prevenir, prevenir. ¿Por qué no tienes tal cosa que le has pedido al Señor con tanto ahínco y con tanta gana? Porque quizá tal vez, o ese dolor que tienes o esa situación que hay, quizá tal vez está previniendo en tu vida algo. Y por otra parte, en el versículo que acabamos de leer, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Solo en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Entonces, cuando tú y yo entendamos, cuando la iglesia entienda de que no podemos responder positivamente a los requerimientos de nuestro rey, entonces es un buen comienzo para ser un siervo útil, porque es permaneciendo en Él, llenándome del Espíritu Santo, es que esos frutos van a salir. No por mí, no en mis fuerzas. No, no, yo no puedo. Esta predicación, no puedo, no puedo. Si él no lo hace, yo no puedo, no puedo. Entonces, recuerden que la vida de Cristo, la vida de tu Señor, es, perdón, tu vida ahora mismo, habiendo nacido de nuevo, es Cristo viviendo su vida a través de ti. Eres un medio. Entonces, formación. No hay hijos enanos. Al igual que hay dolores de alumbramiento, habrá dolores para crecer. Corrección. La vara de la corrección duele, pero conforta. A quien ama, él disciplina. Preparación. Tus aflicciones son medios para mostrar la misericordia de Dios a otros.
que pasan por donde ya tú pasaste. Prevención, corazón amante de la adulación que se hincha cuando prospera o es adulado. Las aflicciones son vacunas antiinflamatorias para prevenir ese problema cardíaco de que se hinche el corazón, de orgullo y soberbia. Entonces, para ir aterrizando, Romanos 8:28 definitivamente no se refiere a que todo al creyente le va a salir bien porque tiene el favor de Dios, sino que todo obra para bien en la vida del creyente porque Él es soberano y entendemos y confiamos en que nuestro Dios envía a nuestras vidas fracasos, sufrimiento porque son necesarias y nos convienen. Es en medio de ellas que crecemos en santidad y en fe, dando gloria a quien solo se la merece. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y acción de gracias. Y la paz que sobrepasa cualquier entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Das gracias por esa situación difícil. Le dices, Señor, gracias por este sufrimiento, gracias por esa muerte, gracias por este dolor, gracias por esta lucha. ¿Lo haces? Porque en cada situación Él ordena agradecer. Esta práctica ayuda a nuestros corazones a aprender a confiar en Él, porque nos va a traer paz, nos va a traer cada día más confianza de que Él tiene el control, yo no, Él tiene el control. Bueno, es diferente, como hablamos el otro día, de que estés sufriendo por decisiones erráticas en contra de la palabra de Dios, ¿no? Eso es otra cosa, pero aún esas cosas también Él las utiliza para tu bien, si eres hijo de Dios. Salmos 1:31:3 dice, espera, oh Israel, espera, oh iglesia en Jehová, desde ahora y para siempre. Salmos 34:7 dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. 34:8, gustad y ved que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. En toda prueba, Él moldea nuestro carácter y de esa manera nos cambia, llevándonos así más cerca a la imagen y al carácter de nuestro Señor Jesús. El sufrimiento, por más que duele en el momento, tiene un propósito. La situación más difícil que podíamos experimentar era la ira de Dios, recibir su castigo eterno, pero de tal manera nos amó que envió a su Hijo único, Jesús, para que viviera una vida perfecta y muriera en la cruz, cargando nuestros pecados, pasando su justicia sobre nosotros, porque cayó sobre él. Y aun cuando eras enemigo, Él te trajo de las tinieblas a la luz admirable. Él murió por nosotros, dándonos adopción, reconciliación, justificación y asegurando nuestra glorificación. Así también, todo lo que Él hace es para nuestro bien. Aun cuando no entendamos, debemos confiar y descansar que tu Rey, que Jesús y su sacrificio es el dolor y la aflicción más grande, en donde el amor de Dios es demostrado para con nosotros. Que el Señor nos permita ver las aflicciones a través de su palabra y nos permita gozarnos en ellas.